electoral que ya vivimos acá en nuestro país. Para eso están con nosotros don Alejandro Barahona y don Daniel Calvo, que nos acompañan para hablar sobre este tema. Hay muchísimo de qué hablar. Hemos visto un nuevo movimiento libertario, perdón, una reforma del movimiento libertario que ha generado disputas, inclusive ya dentro de lo que es la fracción del movimiento libertario, muchísimos precandidatos en Liberación Nacional, una unidad social cristiana dividida también ya en la fracción por temas políticos. ¿Cómo analizar esta temática? Vamos a empezar tal vez con don Alejandro y hablemos por el tema del Partido Unidad Social Cristiana, que me parece que está teniendo mucho peso en este momento. División en la Asamblea Legislativa, 3 diputados prácticamente, uno que pues pretende ser precandidato, don Rafael Ortiz. Ha dividido el grupo, pues el otro grupo apoya prácticamente a don Rodolfo Pisa en miras a lo que es esto. ¿Existe en el Partido Unidad Social Cristiana una consolidación suficientemente importante ya para empezar con este tema después de todo lo que ha vivido la Unidad Social Cristiana y tener ya una posibilidad de hablar de 2, 3, está Miguel Carabaguías, también Gerald Murray? ¿Existe esa consolidación del Partido Unidad Social Cristiana? Muy buenos días. Déjeme hacer una introducción primero, un poquito de vuelo de pájaro, y le contesto y aterrizo con el tema de la unidad. Si algo está claro es que nada lo está. O sea, hay una no solo fragmentación en ese, sino en muchos de los partidos, pero además donde la mayoría de la ciudadanía, o sea, de los electores, no simpatizan en este momento con ningún partido político, y eso acrecienta aún más no solamente la incertidumbre política, sino esa fragmentación partidaria. En otras palabras, al nadie tener seguridad sobre lo que puedan pasar en las próximas elecciones, entonces todos ven una oportunidad. Y eso básicamente es lo que también está alimentando esa fragmentación, diría, no solo en el Partido Unidad, que además tuvo en las pasadas elecciones municipales un repunte muy importante. Y desde ese punto de vista también, entonces, no se le puede subestimar, especialmente por su tradición y porque ha hecho un proceso también de renovación interesante. Renovación que era absolutamente necesaria de cara a una coyuntura que es totalmente distinta a la bipartidista. Hoy día, nuestra realidad, y probablemente para las próximas elecciones continuará siendo, cada vez tendremos no solo una fragmentación partidaria, o sea, más partidos representados en la Asamblea, sino que los resultados probablemente se irán repartiendo entre todos los que vaya participando. Bueno, en la Unidad Social Cristiana, probablemente a partir de esta realidad, es que se está viendo, digamos, en una lógica de competición. Primero arrancó con 3 posibles precandidatos, pareciera que se va cerrando a 2, y desde esa perspectiva podríamos, digamos, anticipar que va a haber un proceso interno fuerte. Ya lo hay, que inclusive está fragmentando digamos, la representación legislativa en el Congreso, pero, y con esto, digamos, cerraría esta primera introducción, probablemente tendríamos que decir que todos y cada uno de los que hoy conforman ese partido, junto con mucha más gente que no está participando, serían absolutamente necesarios si llegasen ellos a sacar el resultado. En otras palabras, tiende a haber un proceso de unificación posterior a la, digamos, precampaña, en el que es absolutamente necesario cerrar heridas y unir, de cara realmente a convencer al público que no solo son una opción electoral, sino una opción de gobierno. Y ese es un tema que yo creo que va a pesar mucho en el elector, no solo fijarse en quién podría ser el candidato, sino también con quién gobernaría el país. Tal vez Daniel Calvo, Rodolfo Pisa y Rafael Ortiz en el PUSC, su posición, ¿verdad?, al respecto y a lo que está viviendo lo que es Unidad Social Cristiana. Bueno, interesantísimo lo que menciona Alejandro, y yo creo que es evidente, y David lo adelantaba, que se está viendo prácticamente en la Asamblea Legislativa una división muy fuerte justamente entre estas dos tendencias. Sin embargo, creo que
uno intentando sortear pues un panorama futuro, los dos candidatos pues aplican diferentes dinámicas. Tenemos que entender que Rodolfo Pisa es una figura consagrada, exnotable, una figura de un alto perfil intelectual, mientras que tal vez Rafael Ortiz no goza justamente de ese prestigio, pero sin embargo sus movidas parecen estar más en lo electoral. Lo comentaba yo justamente en Tras Vestidores con Alejandro, me parece que ha venido haciendo fichajes claves, y fichajes claves son caciques provinciales que le puedan mover las figuras de cara a las asambleas provinciales, porque el PUS tiene una particularidad a diferencia de otras agrupaciones, y es que al menos la elección de diputados se realiza justamente en estas asambleas de tipo provincial, de modo que si bien el Rodolfo Pisa se viene moviendo con adhesiones de exfiguras de gobierno, de un alto prestigio, de gabinete y demás, parece que está más pensado en conformar gobierno que en ser precandidato, y está olvidando que para justamente ganar la candidatura del partido Unidad Social Cristiana, pues debe de hacer fichajes de personas que le puedan arrastrar movilización de cara justamente a ganar este proceso. ¿Serían estos dos los personajes finalmente entonces que estarían luchando? ¿Cómo analizar entonces, por ejemplo, que un Miguel Carabaguías quiera participar de una precandidatura y ahora Gerald Murray del Movimiento Cannabis Costa Rica pues también ingrese en esa pelea? ¿Cómo analizar esos precandidatos, verdad? Que uno sabe que siempre pues buscan algo, ¿verdad? Más allá de buscar realmente la candidatura presidencial. Yo creo que las precandidaturas hay que dividirlas en dos, las que realmente tienen una posibilidad justamente de alcanzar finalmente la candidatura, y otras precandidaturas que surgen más bien para buscar cuotas de negociación. ¿Qué quiero decir con cuotas de negociación? Personas o personajes que lanzan su candidatura y que buscan después, justamente al cerrarse justamente el proceso, intentar negociar una diputación, un posible puesto en gobierno y demás, y parecen pues más orientadas tanto la figura de Miguel Carabaguías como otras precandidaturas que han surgido pero sin menor fuerza, lo que pudieran estar buscando en este proceso, porque me parece que si ya en el PUS había una definición muy clara de que Rodolfo Pisa pues sería prácticamente el ungido, el candidato que ya venía de un proceso anterior, la irrupción de Rafael Ortiz me parece que ha sido sorpresiva en razón de que con poco margen y quizá por la vitrina alcanzada como presidente de la Asamblea Legislativa, pues ha logrado colarse a darle algún grado de pelea, pero el resto de los precandidatos justamente parecen orientados más en buscar cuotas de negociación que otra cosa. Y déjeme agregar algo. A veces también estas, digamos, precandidaturas, a veces que no llegan a convertirse en resulta también una suerte de hacerse sentir, darse a conocer dentro del público. Entonces son esos procesos que en el argot político se dice hasta perdiendo gana, ¿okay? Más allá de la negociación, digamos que podríamos decir toma ficha para eventuales procesos electorales, tanto a nivel de diputaciones como a nivel, digamos, presidencial, en todos los partidos. Entonces también ese es un proceso que no podemos, digamos, obviar, con otro elemento que probablemente veremos y que quizás ya empieza a surgir en la escena política, que ya se empiezan a dar, digamos, esas negociaciones, no solo de cara a los puestos, sino de la conformación de equipos para confrontar a otro precandidato dentro, digamos, de la escena. Entonces tenemos, digamos, esos tres elementos que están jugando y que pueden explicar también esa cantidad de precandidaturas, diríamos, porque no llegan ninguno, todavía vean que no se ha abierto el proceso de inscripción de las precandidaturas. Entonces son, digamos, los movimientos previos. Pasamos tal vez a analizar un poco lo que es el Partido Liberación Nacional y lo que está viviendo, ¿verdad? Vemos como Roberto Thompson pues ya se aleja del proceso, se retira esta semana, hace 2 días, si no me equivoco, y quedan pues 3 candidatos más, ¿verdad? ¿Cómo observan ustedes y analizan la situación que está viviendo el PLN? Me parece que lo sorpresivo es justamente la renuncia de Roberto Thompson, y quiero decir que con esto la sensación o lo que a uno le pareciera que puede estar sucediendo es una reagrupación forzada del arismo. Recordemos que el arismo había quedado dividido justamente en 2 candidatos, en 2 precandidatos más bien, Antonio Álvarez de Santa y Roberto Thompson. Inclusive Roberto Thompson días previos en la prensa había manifestado que no buscaría una negociación, y de un momento a otro pues anuncia una negociación que parece ser de alguna manera forzada, ya sea por figuras que pueden estar detrás de estas precandidaturas. Y entonces se buscará algo que me parece terminará de beneficiar al PLN en general,
y el beneficio será evitar una segunda ronda. Recordemos que el PLN a nivel de estatuto también tiene establecido que los candidatos, de no lograr un 40%, pues tendrían que ir a una segunda ronda. En razón de que se polariza o se pone con dos candidatos muy fuertes, que sería José María Figueres y Antonio Álvarez, alguno de los dos pues terminará por lograr más del 40%, porque las otras precandidaturas están más en la línea de buscar procesos de negociación, cuando más bien si la estrategia habría sido intentar detener a José María Figueres, que parece ser el favorito al menos en lo interno de esta agrupación, tendría o habría tenido más sentido intentar mantener todas las precandidaturas posibles para dividir el gran pastel en varias precandidaturas y así evitar que José María lograra un 40% y en una segunda ronda pues muy probablemente se le complicaría enormemente el panorama. De manera que uno no termina de comprender lo que sucede con Roberto Thompson. Creo que el tema financiero pues tiene un peso importante. Y además, porque como lo mencionaba Alejandro, parecía ser una precandidatura que aún perdiendo ganaba, porque iba posicionando su nombre de cara a futuros procesos electorales como en el 2022 o 2026. Drac es una figura pues, que todavía pues, tiene un perfil a explotar dentro de su gestión dentro de la municipalidad de Alajuela y uno no termina de comprender, pero sí parece que hay un proceso forzado por detrás. Alejandro, son 6 prácticamente los precandidatos que va a tener Liberación Nacional, ¿verdad? Y realmente, al final de cuentas, de peso 2. Y déjeme decirle que no se descarta que hayan más todavía. Sí, exacto. Entonces, quizás esto también, más allá de lo que ya introdujimos, que explica, digamos, por qué muchas de estas precandidaturas, hay quizás otro elemento que se puede sumar en el caso de Liberación, y es que históricamente, en un esquema más bipartidista, cuando ha habido un gobierno que no es liberacionista, tiende a tener Liberación muchas probabilidades. Creo que esa es la lectura que están haciendo muchos de esos precandidatos, podríamos decir. Mi parecer en ese punto de vista es que algunas van en la lógica de una negociación, pero otras van en la lógica de, digamos, la visibilización y el 2022. No creo que en algunas de esas alcance para el 2026, pero sí para el 2022. Quizás hay un elemento importante que podría sumarse también, es la necesidad de poder comprender que en los procesos, digamos, en donde Liberación ha ido a segundas rondas, ha tendido a haber una unificación del electorado, digamos, en contra de Liberación o a favor del otro candidato. Entonces, esto también es un elemento digno de reconocerse, porque Liberación no lo tiene fácil, aunque sea la estructura partidaria hoy que tiene, digamos, mayor cantidad de simpatizantes, estos siguen siendo minoritarios, ¿verdad? Por debajo, por supuesto, de su histórico. Esto de alguna manera también nos plantea que para los otros partidos también hay enormes oportunidades, inclusive para algunos que tal vez hasta, digamos, no tienen representación legislativa y que podrían resultar favorecidos en el próximo proceso electoral. O sea, con esto quiero decir que realmente Liberación tiene que hacer un esfuerzo como partido, por supuesto, por su tradición, pero no tiene ninguna garantía, inclusive no tiene garantías de mantener el número de diputados que actualmente hay, por ejemplo, adelantándonos un poquito en el tiempo. Entonces, eso es un esfuerzo realmente importante, especialmente en un electorado que está, yo diría que bastante desencantado. ¿Podría ser el PLN el más fuerte, el partido que quiere alcanzar la presidencia al próximo? Por su tradición yo diría que sí, por su, digamos, por su cantidad de precandidatos pareciera que lo confirma también. Pero también quizás es el que tiene mayores desafíos al frente, porque recordemos que antes de este gobierno gobernó durante 2, digamos, periodos y por supuesto, digamos que no podríamos decir que resolvieron muchos de los temas que desde aquel entonces siguen totalmente presentes y vigentes dentro de las prioridades y preocupaciones ciudadanas. Otros partidos que no han gobernado quizás tienen todavía, o que no han gobernado hace mucho tiempo, tienen la posibilidad de alguna manera de argumentar, como en su momento fue el PAC, digamos, la necesidad de llegar a gobernar para demostrar que sí lo podían hacer o que finalmente no lo pudieron hacer. En el PLN se hablaba de figuras nuevas, nuevos liderazgos, pero a final de cuentas vemos que los dos que podrían tener mayor posibilidad, tanto José María como don Antonio, son viejos conocidos. Tal vez con
con una dinámica un poco moderna en cuanto tal vez a toma de decisiones, en cuanto a temas de energías limpias y demás, pero sin embargo son viejos conocidos. ¿No logra Liberación esa transformación a final de cuentas de buscar dar otro perfil a la gente, o sí lo logra con alguno de estos dos posibles candidatos? Me parece que no, y en razón de que son tanto José María Figueres como Antonio Álvarez de Santi, pues figuras tradicionales que llevan pues orbitando dentro de la arena política aproximadamente unos 20 o 25 años. El electorado no encuentra eso, pero creo que hay que ver más allá y el enmarcaje en el que está situada todo el proceso electoral de 2018. Y el enmarcaje me parece que es que en razón de que este gobierno pues ha tenido unas duras críticas, la situación que se empieza a plantear desde la sociología política es si regresamos a lo viejo conocido o si corremos el riesgo de una persona nueva, porque yo creo que la apuesta justamente al cambio no ha generado la satisfacción deseada en una población. Entonces esto a la larga pues le abre más posibilidades y sitúa en alguna medida en una situación privilegiada a los partidos que ya han ocupado el gobierno, tanto Liberación Nacional como el Partido Unidad Social Cristiana, sitúa también a personas que puedan demostrar una experiencia política que a la larga yo creo que ha sido deficitaria en esta administración, y por eso se abren posibilidades y uno ve que figuras de experiencia pues vuelven nuevamente a surgir y a tener un grado de incidencia en estas fuerzas políticas como son el Partido de Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana. Déjeme sumarle un escenario. Yo entiendo completamente esa posibilidad. Voy a dar una alternativa también. Depende, y sobre esto casi no tenemos encuestas recientes que nos permitan profundizar, pero yo creo que la gran pregunta no es tanto quiénes son las figuras que tienen más el favor, digamos, del electorado, sino qué anda buscando el electorado en esas figuras. Y esa información realmente no la tenemos. Lo digo porque podría generarse que, digamos, ese viejo conocido no tenga que ser tan conocido o tan viejo, ¿verdad? Podría ser gente con un perfil más joven, o podría ser gente que sea conocido pero no tan recientemente. Voy a dar un ejemplo porque creo que no nos hemos salido todavía del Partido de Liberación Nacional. Por ejemplo, un Clinton Cruzan no es una persona, digamos, particularmente nueva, tiene una tradición importante dentro de Liberación, pero para la mayoría del electorado no se conoce y viene a generar, digamos, una cierta renovación en temas, por ejemplo, de liderazgo, inclusive con algunas propuestas que ha publicado en libros, que podrían llegar a generar, sea que se dé una alianza o sea que no se dé, digamos, una suerte de renovación dentro del mismo Liberación, que efectivamente yo creo que no ha hecho el esfuerzo por convencer, no solo en ese proceso de renovación, sino de revisión, ¿verdad? No lo vemos solo en, digamos, el grupo etario al que pertenecen los precandidatos, sino también muchas de las propuestas que no terminan de ser realmente novedosas, y que la gran pregunta sigue gravitando es ¿y cómo lo van a hacer? No el qué, sino el cómo, porque quizás uno de los grandes elementos de este gobierno no fue el qué iban a hacer, que podríamos, es sujeto de otro programa, sino que realmente no encontró cómo hacerlo. Creo yo, a estas alturas podría uno concluir en muchas de las áreas que realmente se volvió muy tímido ese cambio prometido porque no logró articular el cómo. Entonces, regresando al tema de Liberación, creo que todavía debería de buscar un proceso mucho más abierto que invite a los no liberacionistas, porque si no, corre la suerte de lo que algunas encuestas ya están señalando, que dentro de Liberación puede haber mucha fortaleza alrededor, por ejemplo, de un precandidato, como puede ser el expresidente Figueres, pero hacia afuera de ese partido, ese precandidato no es particularmente popular. Entonces, eso es importante porque en general yo creo que los partidos tienen que entender que la sociedad costarricense está en medio de una transformación profunda a todo nivel, no solo a nivel partidario, sino podríamos decirlo a todo nivel, y los partidos no están representando ese cambio que creo que la sociedad digamos, está trabajando desde hace varios años. El tema da para muchísimo, pero queríamos como tratar de ampliar y analizar pues todos los partidos. Tal vez si pasamos al Partido de Acción Ciudadana, ¿verdad? Actual gobierno, a ellos por su gobernabilidad pues no podría beneficiarles empezar a presentar candidatos, sin embargo ya se escuchan algunas opciones. ¿Cuál es el panorama que tenemos? Tal vez si empezamos con Daniel.
Bueno, un partido que tradicionalmente o históricamente inicia la campaña pero muy al final, ¿verdad? Y yo creo que también tiene un repunte justamente en las últimas semanas, de modo que no es sorpresivo que todavía a esta altura nos sobresalgan pues alguna figura. Empiezan los rumores y yo creo que en todo esto que hemos venido comentando, pues algunos parecen pintar con mayor fuerza, y creo que es el caso del actual ministro de Trabajo, que en razón también de los nuevos logros obtenidos en materia de pobreza, pues termina de posicionarse muy bien justamente ante la opinión pública, y también ante el anuncio de que lo que se especulaba la actual vicepresidenta Ana Elena Chacón, pues ha dado un paso atrás y ha dicho que ella no buscará justamente alcanzar la silla de la presidencia. Y también otras tendencias que parece que terminan de debilitarse, como es el caso de lo que podría ser el voto más tradicional o fundacional, que era la corriente de Otón Solís, que si bien ya ha anunciado con este grupo que se llama Amanecer, que buscará intentar ser una tendencia dentro de este proceso interno, no parece contar con mayor fuerza. Entonces, habrá que dar pues un lapso de tiempo prudencial para que termine de decantarse quiénes podrán ser las figuras del PAC, pero parece que ya todo puede estar encaminado, o al menos se hace una apuesta a que sea Carlos Alvarado como el posible precandidato dentro del partido Acción Ciudadana. No, Alejandro. Bueno, para complementar nuevamente, no creo que el PAC se quede solamente con una figura. Probablemente podríamos ver del grupo de Otón Solís que presente alguna figura. Dentro de los personajes que más respaldo popular acumulan según las encuestas está la diputada Chi Campbell. Entonces, digamos que si efectivamente Otón Solís mantiene su posición de escuchar a Dios para tomar una decisión, entonces podría ser que decline en favor nuevamente de la diputada Campbell. Sin embargo, yo creo que en el caso del PAC tiene que, digamos, para que se tome en serio las palabras de su presidenta durante esta semana de que realmente van a buscar seriamente una opción, tendrían que realmente generar muy buenos resultados al cierre del gobierno, casi como acostumbrarnos a muy buenas noticias cada semana, más allá de la semana pasada en materia de pobreza, etcétera. No estoy tan convencido que eso sea posible, o buscar un candidato o candidata, digamos, que tenga una diferenciación importante dentro del Partido Acción Ciudadana, porque el Partido Acción Ciudadana ha mantenido y ha logrado de alguna manera, o por lo menos algunos de sus miembros, también dividirse a lo interno, ¿verdad? Entonces, quizás la oposición más fuerte que ha tenido el mismo gobierno proviene dentro del Partido Acción Ciudadana, hablo específicamente del diputado Otón Solís. Entonces, yo creo que, por ejemplo, para la ciudadanía es muy difícil identificar a Otón Solís como parte del gobierno, aunque sea diputado, precisamente por la posición beligerante y crítica que ha tenido. Entonces, tendría que ser una figura un poco en esta lógica que logre de alguna manera apartar o dejar en un segundo plano digamos, esta primera presidencia del PAC, que efectivamente, coincido, no ha dado los frutos que se prometió en campaña. Yo no digo que no vayan a haber algunos resultados, pero si uno lo compara con lo prometido y con lo generado durante la campaña, creo que va a estar lejos de lograrse, especialmente con la decisión del presidente de mantener buena parte del equipo que él no le ha dado los resultados esperados. El tiempo se nos está acabando ya así, entonces realmente necesito que como en un minuto me digan tal vez el tema del movimiento libertario, don Alejandro, para empezar con usted en esta ocasión, las reformas, si se puede o no ver como, o con buenos ojos realmente una reforma, la que propone Otto Guevara. Bueno, yo creo que el caso del movimiento libertario está haciendo un esfuerzo importante porque creo que también le está saliendo competencia en términos de otro partido liberal, y creo que entonces está recurriendo, digamos, a aquel grupo con el que se fundó, y además está en una situación también financiera complicada, hay que decirlo, pero creo que más allá de, digamos, mantener un número importante de diputados, no creo que le dé como para hacer digamos, una campaña que le permita llegar a segundas rondas, a menos que hubiera también una
digamos, un acercamiento con otros partidos políticos. Es un tema que hemos dejado de lado. Y ya que solo nos queda un minuto, introduzco para que no se nos quede de lado al Frente Amplio, en la lógica de que el Frente Amplio ha tenido una presencia, ha ido creciendo, ha hecho un papel interesante en la Asamblea Legislativa, ha mostrado otros liderazgos alternativos y creo que está haciendo un esfuerzo de mediano largo plazo por irse, digamos, constituyendo como una opción electoral. Lo digo también por los proyectos legislativos que ha presentado y que se ha logrado aprobar. Entonces tampoco lo descarto como una opción, no solo legislativa, sino que podría dar, como ha pasado en otras campañas, alguna sorpresa. No lo descarto, depende mucho finalmente de quién resulte ahí como candidato y además de las propuestas que se planteen en campaña. En el caso del movimiento libertario, creo que más que un proceso de renovación o nuevo lanzamiento, es un proceso de reciclaje. Son figuras que vienen o que estuvieron en algún momento en la agrupación, cuando justamente tenía pues, una posición quizá muchísimo más clara desde el punto de vista ideológico, más tirado a la derecha, como puede ser Federico Malabasi, como pueden ser exdiputados que ahora se anuncia que podrían volver con la tendencia de Otto Guevara, porque por primera vez yo creo que habrá una lucha de tendencias en esa agrupación, pues Natalia Díaz se mantiene pues bastante fuerte en que llegará hasta el final de esta lucha. Y en el caso del Frente Amplio parece ser más bien un partido que buscará lanzar un nuevo precandidato o candidato presidencial y abriendo paso a que José María Villalta pues pueda regresar a la Asamblea Legislativa y nuevamente pueda tener esa vitrina justamente para reoxigenar tanto su carrera como todo el potencial del partido Frente Amplio. Vamos a leer un par de comentarios que ya tenemos listos en pantalla. Varo nos dice, ¿tendremos una campaña de altura en el 2018 o tristemente todos atacan a todos para cuando llegue la carrera parlamentaria? Y también tenemos a Roger Méndez, se equivocan los penalistas. Los Arias a través de Otón Solís impulsan al doctor Roberto Artavia del INCAE. Agradecemos muchísimo la compañía de ambos, tanto a Daniel Calvo como a Alejandro Barahona. Lamentablemente pues tenemos que cerrar el tema. Así, nada más contestarle tal vez a Varo, con sí o no, ¿tendremos o no una campaña de altura 2018? De momento no parece uno poder tener un panorama muy optimista. Creo que los ataques estarán a la orden del día y sobre todo en razón de que estamos en procesos internos, estamos en procesos de carnicería a lo interno de estas agrupaciones. Cuando lleguemos a instancias de una campaña, sanar las heridas que a lo interno se generan será muy pero muy difícil. Bueno, yo no mencioné en ningún momento el apellido Arias, pero creo que la cantidad de precandidatos desde el punto de vista que hay no va a ayudar en términos de un proceso, digamos, ordenado de discusión sobre temas. Creo que esa pelea se va a dar y probablemente también va a depender muchísimo de lo que el público, el elector costarricense demande. Si demanda ideas o propuestas, lo veremos en la encuesta. Si no, va a básicamente reducirse en la confrontación. Nada más aquí el tema del esfuerzo que se está haciendo a nivel partidario por tratar de ordenar la discusión política alrededor de una agenda, y eso podría ayudar a centrar la discusión sobre temas y no tanto sobre las personas. Agradecemos muchísimo a ambos. Los dejamos con nuestra compañera Katia Meneses, que nos tiene la sección de Vidarte.